Elías, un hombre como nosotros, pero con una fe extraordinaria, el profeta que hizo descender fuego del cielo. El profeta Elías vivió en una de las épocas más obscuras de la historia de Israel. El pueblo había abandonado a Dios y se había entregado a la idolatría. En ese momento Dios levantó a un hombre con una fe extraordinaria para llamar al pueblo al arrepentimiento. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». ¿Sabías que hubo un hombre que oró y dejó de llover por 3 años y medio? Israel estaba viviendo en idolatría. Habían cambiado al Dios verdadero por Baal, el supuesto Dios de la lluvia. Entonces Elías apareció delante del rey Acab y declaró algo imposible: «Vive el Señor, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y el cielo se cerró. Los campos se secaron, los ríos disminuyeron, el hambre comenzó a extenderse. Después de anunciar la sequía, Dios escondió a Elías, lo envió al arroyo de Querit. Cada mañana y cada tarde los cuervos le llevaban pan y carne. Elías bebía del arroyo hasta que éste se secó. Aquí está lo impactante. El mismo Dios que cerró el cielo también sostuvo a su profeta. Lo envió junto a un arroyo donde los cuervos le traían pan y carne. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Elías recibió una orden inesperada de Dios: «Levántate y ve a Sarepta, en la región de Sidón. Allí he ordenado a una viuda que te sustente». Sarepta no era parte de Israel, sino tierra extranjera, pero Dios había preparado allí un milagro para mostrar su poder en medio de la adversidad. Con fe, Elías emprendió el viaje. Al llegar a la entrada de la ciudad, Elías vio a una mujer humilde recogiendo leña. Se acercó a ella y le pidió un poco de agua para beber. Mientras la mujer se alejaba para buscarla, él la detuvo y añadió una petición aún mayor: «Tráeme también un pedazo de pan». La viuda lo miró con tristeza y respondió: «No tengo pan, solo me queda un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo leña para preparar lo último que nos queda, y luego mi hijo y yo moriremos de hambre». Elías la escuchó con atención, pero su respuesta no fue de desesperanza, sino de fe. «No tengas miedo, ve y haz como has dicho, pero primero prepárame un pequeño pan y tráemelo. Después, haz algo para ti y tu hijo». La mujer, confundida pero conmovida, escuchó cuando Elías le aseguró: «Así dice el Señor, Dios de Israel, la tinaja de harina no se agotará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover nuevamente sobre la tierra». Con el corazón dividido entre la duda y la esperanza, la viuda obedeció. Preparó el pan con lo último que le quedaba y se lo ofreció a Elías, confiando en sus palabras. En medio de su pobreza, dio lo poco que tenía, y en ese acto de obediencia desató el milagro que cambiaría su destino. Cuando regresó a su cocina, algo asombroso ocurrió. La tinaja de harina, que estaba casi vacía, seguía llena. La vasija de aceite, que había tocado fondo, seguía fluyendo. Día tras día, cada vez que la viuda preparaba alimento, el milagro continuaba. No importaba cuánto utilizara, la provisión divina nunca se agotaba. Dios había cumplido su promesa. El tiempo pasó, y la viuda y su hijo sobrevivieron gracias a esa fuente inagotable de provisión. Pero un día, la tragedia golpeó su hogar nuevamente. Su hijo enfermó gravemente y murió.
Con el corazón destrozado, la mujer confrontó a Elías y le preguntó si su presencia había traído juicio sobre ella. Elías, lleno de compasión, tomó al niño, lo llevó a su habitación y clamó a Dios: «Señor, devuelve la vida a este niño». Dios escuchó la oración del profeta y el niño volvió a la vida. Elías lo entregó a su madre y ella, entre lágrimas de alegría, dijo: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que su palabra en tu boca es verdad». Así, en medio de la sequía y el dolor, Dios no solo multiplicó el pan, sino también la esperanza. La historia de la viuda de Sarepta nos recuerda que la obediencia y la fe pueden abrir las puertas a lo sobrenatural y que en los momentos más oscuros, Dios siempre provee. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». Después de más de 3 años de sequía, Dios envió nuevamente a Elías ante Acab. El rey culpaba a Elías por los problemas del país, pero Elías respondió que el verdadero culpable era Acab por haber abandonado a Dios. Entonces propuso un desafío, reunió a todo Israel, también convocó a los profetas de Baal. Todo ocurriría en el monte Carmelo. Los profetas de Baal prepararon un altar, gritaron durante horas, saltaron, se hirieron, pero nadie respondió. Después Elías reparó el altar de Jehová, colocó el sacrificio, lo empapó completamente con agua. Luego hizo una oración sencilla. Entonces descendió fuego del cielo. El fuego consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. Todo el pueblo cayó de rodillas diciendo: «Jehová es el Dios». En el Monte Carmelo se libró una de las confrontaciones más intensas y estremecedoras de la historia bíblica. Un duelo que mantuvo al reino entero al borde del abismo. Allí, la fe inquebrantable de un solo hombre, Elías, se alzó como la última esperanza contra un reino atrapado en la oscuridad de la idolatría. Israel estaba desgarrado, dividido entre la verdad y la mentira, habiendo abandonado al Dios verdadero para seguir a Baal, un falso Dios que prometía riquezas y abundancia, pero que solo trajo sequía y desesperación. Elías, el solitario profeta del Señor, sabía que no bastarían palabras suaves ni promesas vacías. Este era un momento de todo o nada. Elías debía enfrentarse cara a cara con el mal y mostrar, de una vez por todas, el devastador poder de Dios. En el reino del norte de Israel, bajo el reinado del rey Acab y su esposa, la reina Jezabel, el pueblo vivía tiempos oscuros de decadencia espiritual y moral. Este periodo ocurrió alrededor del siglo IX a.C., en una tierra conocida por su rica historia con Dios, pero que ahora se encontraba profundamente alejada de él. Acab, rey de Israel, gobernaba desde Samaria, una ciudad prominente y centro del reino. Influenciado por Jezabel, una princesa fenicia y ferviente adoradora de Baal, Acab se apartó de los caminos de Dios, llevando a todo Israel a la idolatría y la apostasía. La influencia de Jezabel sobre Acab fue decisiva y devastadora, marcando un punto de no retorno para Israel. Ella no solo introdujo la adoración a Baal y Asera, sino que también persiguió y asesinó a los profetas del Señor, intentando silenciar toda voz que se opusiera a sus creencias. Jezabel mostraba un desprecio absoluto por las leyes y los profetas de Israel. En medio de este caos y confusión, el profeta de Dios, Elías, fue llamado por el Señor para enfrentar una de las pruebas más peligrosas y decisivas de su vida. El Monte Carmelo, un lugar sagrado y elevado, se convertiría en un campo de batalla espiritual, donde 450 profetas de Baal se reunirían para desafiar a Elías en un duelo sin retorno. El aire estaba cargado de tensión. El desafío era simple, pero mortal. Cada bando invocaría a su Dios, y solo el verdadero enviaría fuego desde el cielo para consumir el sacrificio. Los ojos de todo Israel estaban puestos en este enfrentamiento, y en ese momento, el silencio del Monte Carmelo era más ensordecedor que cualquier grito. Solo uno saldría victorioso,
y la verdad quedaría expuesta en una demostración de poder que haría temblar a todos los presentes. Elías habló al pueblo reunido y les preguntó: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal es su Dios, id en pos de él. Elías puso en evidencia la necesidad de tomar una decisión y dejar de vivir en la ambigüedad espiritual. El pueblo guardó silencio, expectante ante lo que estaba por suceder. El desafío fue iniciado por los profetas de Baal, quienes prepararon su altar con gran fervor, colocando sobre él un sacrificio. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron a su Dios con gritos y danzas, pidiéndole que respondiera con fuego. «Baal, respóndenos», gritaban con desesperación. Saltaban y se cortaban con cuchillos, tratando de llamar la atención de su Dios, pero no hubo respuesta. No hubo fuego, no hubo voz, solo un silencio absoluto. Elías, con una calma que solo podía venir de su confianza en Dios, se burló de ellos diciendo: «Griten más fuerte, tal vez Baal está meditando, ocupado o de viaje. Tal vez está dormido y necesita que lo despierten». Pero sus esfuerzos fueron en vano. Baal no era más que un dios mudo e impotente, incapaz de escuchar ni responder. El tiempo seguía pasando, y la desesperación de los profetas de Baal se hacía más evidente. Llegó el turno de Elías. Con serenidad, reparó el altar del Señor que estaba derribado, utilizando 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, restaurando así el pacto de Dios con su pueblo. Colocó la leña, preparó el sacrificio, y para sorpresa de todos, mandó que se vertiera agua sobre el altar. No una, sino 3 veces, hasta que el agua corría alrededor y llenaba la zanja que él mismo había cavado. El sacrificio estaba empapado, un desafío imposible para cualquier fuego humano. Elías se acercó al altar y elevó una oración sencilla, pero cargada de fe y propósito. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En ese instante, el cielo se abrió, y el fuego del Señor descendió con un poder impresionante, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo, y hasta el agua de la zanja. Fue un espectáculo de poder divino que dejó sin palabras a todos los presentes. No era un fuego cualquiera, sino una respuesta directa del cielo que demostraba la supremacía de Dios sobre cualquier ídolo. Este poderoso acto no fue solo un milagro para el pueblo de Israel, sino también una lección eterna para nosotros. Entonces, Elías ordenó al pueblo que no permitieran que escaparan. Los 450 profetas de Baal fueron capturados y llevados al arroyo de Sisón, donde Elías los ejecutó, eliminando así la influencia de la idolatría que había corrompido a Israel. Este acto fue una respuesta contundente a la falsa adoración y una restauración del culto al Dios verdadero. Este momento nos recuerda que cuando Dios se manifiesta, todas las dudas se disipan y la verdad resplandece con claridad. No importa cuántas voces intenten desviarte o cuántas veces hayas seguido caminos equivocados, siempre hay una oportunidad para reconocer a Dios y regresar a Él. Así como el pueblo de Israel se rindió ante la verdad, tú también puedes dejar atrás las mentiras y confusiones que te han mantenido apartado de Dios. Este evento también resalta la valentía de Elías, al pararse solo frente a una multitud hostil, confiando plenamente en que Dios estaba con él. Su fe no titubeó ni un instante, y a través de él, Dios demostró que su poder no tiene límites, y que su fidelidad permanece, incluso en medio de la idolatría y la apostasía. La historia de Elías en el Monte Carmelo nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a demostrar su poder a favor de los que le son fieles. No importa cuán grande sea la oposición, ni cuán desalentadora parezca la situación. Dios es capaz de manifestarse de maneras sorprendentes cuando confiamos plenamente en Él. El enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal es más que una historia de victoria. Es una lección eterna sobre el poder de la fe y la necesidad de un corazón devoto.
Nos invita a despojarnos de las falsas seguridades y volvernos al Dios verdadero, quien no solo escucha, sino que también responde a las oraciones sinceras de su pueblo. Es un recordatorio constante de que la fe genuina mueve montañas y transforma vidas. Nos desafía a examinar en qué estamos depositando nuestra confianza y a dejar atrás aquello que nos aparta de Dios. Hoy, tú también puedes tomar una decisión: volver tu corazón hacia el Dios que siempre está dispuesto a escuchar y responder. No hay oración sincera que quede sin respuesta, ni fe que pase desapercibida. Atrévete a confiar plenamente en Él y experimenta el poder de una vida devota y entregada. Hoy, igual que en los días de Elías, Dios sigue buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse de pie por la verdad, a desafiar las mentiras de este mundo y a confiar en que Él es capaz de hacer lo imposible. El altar en el Monte Carmelo sigue siendo un recordatorio de que no hay Dios como Yahvé y que su fuego sigue disponible para encender corazones dispuestos. Que esta historia te inspire a vivir con una fe audaz, a orar con fervor y a esperar en el poder de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. No importa cuán oscura parezca la noche o cuán difícil sea el desafío. Recuerda, el mismo Dios que respondió con fuego en el Monte Carmelo sigue siendo fiel y poderoso hoy. La victoria, Elías subió a orar, envió 7 veces a su siervo a mirar el mar. La 7ª vez apareció una pequeña nube. Pronto cayó una gran lluvia. La sequía terminó. Volvió a orar, y después de años de sequía, una pequeña nube apareció en el horizonte. Era del tamaño de la mano de un hombre. Pero pronto el cielo se oscureció, y la lluvia cayó con poder. Esta historia nos recuerda algo fuerte. Dios puede cerrar cielos, pero también puede abrirlos. Y una oración alineada con su voluntad puede cambiar el destino de una nación. ¿Estás viviendo sequía espiritual o estás listo para ver llover otra vez? Comenta amén si crees que Dios puede abrir los cielos sobre tu vida y transformar tu sequía en lluvia de bendición. El desánimo de Elías. Jezabel amenazó con matarlo. Elías huyó al desierto. Se sintió solo, pidió morir, pero Dios no lo reprendió. Le dio descanso, le dio alimento, le devolvió las fuerzas. ¿Sabías que Elías, uno de los profetas más poderosos de la Biblia, pidió morir justo después de su mayor victoria? El hombre que desafió a cientos de profetas falsos, que vio caer fuego del cielo y demostró el poder del Dios verdadero, terminó solo, exhausto y diciendo: «Señor, quítame la vida». Entonces surge una pregunta desconcertante. ¿Cómo alguien tan fuerte llegó a un punto así? Para entenderlo, hay que mirar lo que ocurrió antes. Elías había enfrentado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Estaba solo contra cientos, pero Dios respondió con fuego del cielo, consumiendo el sacrificio y demostrando que Él era el único Dios verdadero. Fue una victoria pública, poderosa, inolvidable. Cualquiera pensaría que después de eso, Elías estaría lleno de fuerza y confianza. Pero no fue así. Después de la victoria, llegó la amenaza. La reina Jezabel juró matarlo. Y el mismo profeta que había visto el poder de Dios, huyó. Elías corrió al desierto, se sentó bajo un arbusto y, completamente agotado, le dijo a Dios: «Basta ya, Señor. Quítame la vida». No era falta de fe, era cansancio extremo. Elías no estaba dudando de Dios, estaba agotado emocional, física y espiritualmente. Y aquí viene una de las escenas más humanas de toda la Biblia. Dios no lo reprendió, no le dijo que fuera más fuerte, no lo llamó cobarde. Dios lo dejó dormir, le dio comida, le permitió descansar. Solo después, cuando Elías recuperó fuerzas, Dios habló con él. No en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un susurro suave. Dios le recordó algo esencial. Elías no estaba solo, todavía había propósito, todavía había camino. Elías no necesitaba un nuevo milagro,
Necesitaba descanso, necesitaba consuelo, necesitaba ser cuidado. Su historia nos revela una verdad poderosa que muchos olvidan. Incluso los más fuertes se cansan. Incluso los más fieles pueden sentirse vacíos. Incluso los que han visto grandes victorias pueden colapsar después. El cansancio no te hace débil, te hace humano. Dios no espera que seas invencible, espera que seas honesto. Si hoy te sientes como Elías, agotado después de haber dado todo, esta historia es para ti. Dios no te abandona en tu cansancio. Él se acerca, te sostiene y te habla con ternura, porque incluso los más fuertes necesitan descanso, y el consuelo de Dios llega justo cuando ya no puedes más. Elías llegó al monte Horeb, hubo un viento fuerte, después un terremoto, luego un fuego, pero Dios no habló en ninguno de ellos. Finalmente se escuchó un silbo apacible y delicado. Allí Dios habló con Elías. Tras huir del furor de Jezabel, Elías caminó solo hacia el desierto, con el alma cansada y el corazón abatido. Bajo un enebro pidió morir, sintiendo que su celo había sido en vano. Pero un ángel lo tocó suavemente, le dio pan y agua, y le ordenó levantarse, pues largo camino le restaba por delante. Fortalecido por aquel alimento, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Allí se refugió en una cueva, buscando silencio para su espíritu herido. Entonces la voz del Señor le preguntó con ternura: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta respondió con dolor, creyéndose solo y abandonado en su fidelidad. Dios le ordenó salir y ponerse en el monte, porque el Señor pasaría delante de él. Un viento poderoso desgarró las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego ardiente, mas Dios tampoco estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado llenó el aire. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto, reconociendo que en aquel susurro habitaba la presencia del Altísimo. Entonces Dios habló con dulzura, renovó su misión y le reveló que no estaba solo. Mientras caminaban, apareció un carro de fuego, con caballos de fuego. Un torbellino llevó a Elías al cielo. Eliseo vio todo, recogió el manto de Elías. Desde ese momento comenzó su ministerio. ¿Sabías que un hombre no murió, sino que fue llevado al cielo en un torbellino? El profeta Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba por terminar. Caminaba junto a Eliseo, su discípulo, en un momento lleno de misterio. En varias ocasiones, Elías le dijo que se quedara, pero Eliseo se negó a dejarlo. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Los profetas también lo intuían. El cielo estaba a punto de intervenir. De repente, algo imposible sucedió. Un carro de fuego, con caballos de fuego, descendió del cielo y separó a ambos. No era una visión, no era un sueño, era el poder de Dios manifestándose. Entonces un torbellino se levantó y Elías fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Eliseo lo vio todo y en ese momento gritó: «Padre mío, Padre mío». Pero Elías ya no estaba. Había sido llevado por Dios. Lo que parecía el final se convirtió en una transición divina. Y la autoridad que Elías llevaba no desapareció. Cayó sobre Eliseo, quien continuó su misión con poder. La vida de Elías demuestra que Dios puede usar a una persona común para realizar cosas extraordinarias cuando esa persona vive en obediencia y fe. Elías se enfrentó a reyes, desafió la idolatría, vio milagros, experimentó momentos de debilidad y terminó su ministerio siendo llevado al cielo sin pasar por la muerte. Su historia nos recuerda que Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a confiar plenamente en Él. No olvides que Cristo te ama, que Dios te bendiga.